Bienvenidos a EP Turismo, un podcast de Europa Press con el que abriremos cada mes una ventana al turismo y recorreremos la geografía española conociendo destinos clásicos y otros más exóticos. No olvidaremos las ferias más importantes del sector con propuestas interesantes y recomendaciones de expertos. Bienvenidos a EP Turismo, el podcast de Europa Press para los amantes de los viajes y aventuras. Cada mes nos sentamos con profesionales de distintos ámbitos que gracias a su experiencia única nos desvelan los secretos mejor guardados y las tendencias que están redefiniendo el mundo del turismo y ello, Rocío, sin olvidar las noticias más relevantes de esta industria. No olvides escuchar el programa hasta el final. En nuestra última llamada, expertos de la materia abordada nos ofrecerán recomendaciones que aumentarán nuestras ganas de viajar y harán que empecemos a planificar nuestra próxima escapada. Si tu curiosidad va más allá de la postal, has llegado a tu destino. No hay tiempo que perder. ¡Despegamos! En este episodio vamos a abordar el turismo de caravanas, que siempre ha estado muy presente, pero es posible que cuente ahora con más adeptos que hace unos años. En ello ha tenido algo que ver seguramente la pandemia y las restricciones que sufrió el sector. Vamos a conocer qué beneficios tiene para cualquiera de nosotros viajar en este medio de transporte, si nuestro país está o no preparado para acoger caravanas y, de todos modos, nuestro invitado nos sacará de todas estas dudas en unos minutos. Viajar en autocaravana por España te da sin duda libertad de movimiento, contacto directo con el entorno y la posibilidad de improvisar sin renunciar a la comodidad. Sin embargo, es importante la planificación, tener en cuenta que hablamos de un vehículo de grandes dimensiones y que hay una normativa al respecto. Así que para abordar todos estos temas y profundizar en este segmento turístico tenemos al otro lado a José Cruz, gerente de Certamen Caravaning y Caravanas Cruz, figura clave en el sector del caravaning en España y una de las primeras empresas del sector en España, así como la primera del Levante español. Con él vamos a conversar los próximos minutos para conocer con más detalles el turismo de caravanas. Muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas. Nos gustaría conocer, en primer lugar, en qué momento se encuentra el sector en la actualidad. Bueno, el sector actualmente se encuentra, digamos, en bonanza, como todos sabemos y por las noticias que salen en todos los medios. Bien es cierto que después de unas subidas espectaculares, pues ahora viene un poco la calma. Es normal en todo lo que sube mucho, especialmente después del COVID. El sector subió exponencialmente una barbaridad, pero ya ahora vamos, digamos, estando en aumentos ya pequeños, entre el 5, el 7 o el 8% aproximadamente. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso mismo le iba a preguntar. La pandemia del COVID marcó el devenir de este tipo de turismo. ¿Se puede hablar claramente de que hubo un antes y un después? Por supuesto. A la muestra un botón. Yo he cumplido ahora 50 años en esta empresa, me tiré 45 intentando dar a conocer el sector del camping caravaning y en un año la enfermedad del COVID hizo más que yo en 45. Bueno, yo y todos los profesionales que se dedican a esto. El COVID hizo mucho más que pudimos nosotros hacer en 45 años. Muy fácil, no se podía salir, no se podía relacionar a la gente, entonces para estar tan seguro como en casa, ¿qué era? Pues una casa rodante. Entonces todo el mundo volvió la vista al autocaravanismo y así hemos estado ya 4 años pues en constante aumento. Un impulso, por tanto, para el sector. Centrándonos ahora en la temporada de este año 2026, ¿cuál es la previsión que manejan? Bueno, la previsión para este 2027 ya, porque entramos ya en la nueva temporada, pues como diría, conforme está el tema mundial de, en fin, los conflictos que hay, todo lo del petróleo y tal, en fin, como se suele decir esa famosa frase, solamente sé que no sé nada, es decir que... previsiones, Virgencita, déjame como estoy, como hemos estado hasta ahora, pero en fin, esperamos que no bajemos.
¿Diría que la tendencia en estos momentos se inclina más a la compra o al alquiler de estos vehículos? Bueno, el alquiler, por supuesto, ha subido mucho porque al aumento que tuvo, como todos conocemos, todos los productos de todos los sectores, el tema del COVID, lógicamente un autocaraván que entonces, digamos, el primer comprador podía coger un vehículo de estas características entre 45 y 55 mil euros, hoy día son 70.000, 75, 80.000. Es decir, que lógicamente el primer comprador ese lo hemos perdido, porque ya va una persona que tenga lógicamente más poder adquisitivo. Se financia menos también, quiere decirse que se dispone de cierto, digamos, bolsillo para poder acometer una compra de este tipo. Y una pregunta que muchos, bueno, pues nos hacemos, ¿no? ¿Salen muy caras unas vacaciones en caravana? Digamos, por ejemplo, una media de 2 semanas. Bueno, digamos, me está preguntando en alquiler o en compra. En alquiler por un lado y si quiere también pues detallamos la compra. Es decir, en alquiler normalmente en la temporada de vacaciones, que son los meses estrella, como puede ser, digamos, los hoteles, es decir, julio y agosto, estamos hablando que para una familia de 4 o 5 plazas, de 4 o 5 personas, estamos 170 euros, 160, depende del vehículo, diario, con lo cual es siempre, si estamos hablando que en un hotel serían 2 habitaciones, vamos a poner 3 en una habitación y 2 en otra, es mucho más caro que el ir con un alquiler de autocaravana. Ese precio incluiría pues lo que es el alquiler y también el gasto que conlleva. No, solamente es el vehículo se le da preparado con gas, en fin, lleno de agua, de combustible, como un coche en alquiler. Luego al devolverlo tiene que devolverlo con el depósito lleno o se le cobra. Es decir, ahí prácticamente lleva todos los gastos. Es decir, para esos 15 días solamente tiene que pagar 170 diarios y ya no tiene nada más que el combustible que gaste conforme se desplaza, o si para en un área de pernota para pasar la noche o entra en un camping. No tiene mayor gasto. Uh-huh. Hay adeptos, José, a esta forma de viajar, imaginamos, en todo el territorio, pero ¿qué comunidades autónomas cuentan con más vehículos censados? Y por otro lado, ¿cuáles son aquellas que disponen de una mayor oferta? Estamos pensando en estacionamientos, concesionarios, esas áreas de pernoctación. Bueno, las áreas de pernoctación, estamos la asociación muchos años, unas cuantas décadas, con las administraciones para que, lógicamente, se pongan bastante más, porque tenemos un déficit impresionante. Digamos, el ejemplo está en que en España hace 2 años, bueno, después del COVID se empezaron a abrir áreas. Estábamos con 600 áreas de pernota, Francia 7.000, Alemania 8.000, Italia, ¿para qué vamos a hablar? Hoy actualmente algo se ha conseguido, estamos hablando de 2.000 áreas de pernota, pero es insuficiente, porque España, como todos conocemos, es un país precisamente receptor de turismo. Es decir, aquí nos vienen el resto de europeos a venir a tener sol, playas y buena comida. También es muy frecuente ver este tipo de turismos en la alta montaña, sobre todo en determinados acontecimientos deportivos. Estamos pensando, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista, ¿no? Sí. Ahora, actualmente estamos, digamos, en todos los segmentos, sea turismo, sea de deporte, en todos los sitios. Y estamos de moda, vamos a decirlo así. Y en este sentido, los gobiernos, ya sean locales o regionales, ¿apuestan por este tipo de turismo? ¿Se invierte de un modo y otro? Unos sí, otros no. Creo que no hace falta más extenderme en eso. Si estamos hablando Francia, 7.000 áreas de pernota, y aquí estamos hablando de 2.000, repito, siendo un país receptor de turismo, porque nos visitan muchos turistas con autocaravana. La caravana es menos porque es más para ir a camping, pero la autocaravana es que se desplazan por toda España. Es decir, estamos con un déficit bastante importante.
Enseguida retomamos nuestra entrevista, pero ahora es momento de hacer una mínima pausa para conocer las noticias más destacadas en el ámbito del turismo. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha pedido a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo de los registradores de la propiedad y agilicen las comprobaciones sobre los alquileres de temporada después de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado carece de competencias. Las aerolíneas de Oriente Próximo han recuperado casi el 75% de su capacidad operativa tras haber sido las más afectadas por el conflicto militar en la región. Renfe ha superado el 1,5 millones de viajes en media distancia y cercanías con el abono único desde su puesta en marcha el pasado 19 de enero, con un total de 1,56 millones de desplazamientos registrados en los primeros 4 meses de funcionamiento. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid estima una ocupación media del 81,8% en los establecimientos hoteleros entre el 5 y el 9 de junio, coincidiendo con la visita a la capital del Papa León XIV y los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny. El número de afiliados vinculados a actividades turísticas rondó los 3 millones de trabajadores en España a lo largo de abril, lo que supone un 3,3% más en comparación al mismo mes del año anterior, al sumar 94.500 personas en términos absolutos, según datos publicados este miércoles por Tour España. Airbus abrirá a finales del año 2027 un centro de conversión del avión A330 MRTT en su planta de San Pablo, en Sevilla, para satisfacer el incremento de la demanda global de aviones cisternas. El Gobierno de Cantabria ha aprobado el nuevo decreto de ordenación de los campamentos de turismo y áreas de servicio para autocaravanas, una norma que trata de dar respuesta al crecimiento de este tipo de turismo con medidas como la simplificación de trámites para facilitar la apertura de nuevas áreas, flexibilizar requisitos técnicos, eliminar conceptos ambiguos o mejorar las condiciones de accesibilidad y la seguridad. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boja, ha publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno por la que se declara a Cortegana, Huelva, como municipio turístico. Turismo Costa del Sol ha estado presente en el acto inaugural de la segunda edición del Congreso Tecnotravel 2026 y en este evento organizado por la Unión Nacional de Agencias de Viajes, que se ha celebrado en la sede de Turismo Andaluz en Málaga. El encuentro se configura como un foro especializado centrado en innovación, tecnología y transformación digital aplicada al sector turístico. El Valle de Lecrín, en Granada, ha acogido la 5ª edición de unas jornadas que se han consolidado como el principal foro de reflexión y debate sobre turismo activo en la provincia. Bajo el título Un recorrido a través de la huella de Boabdil, se ha analizado desde un punto de vista estratégico la ruta de Boabdil, un proyecto en el que la Diputación trabaja con otras instituciones. Gijón moviliza 1,15 millones de euros para transformar su comercio local en 2026. Esta estrategia, que alcanzará los 4,6 millones al final del periodo, se integra en el Acuerdo de Concertación Social 2024-2027 y el Plan Local de Orientación Comercial 25-28. El objetivo es una transformación estructural del sector a medio plazo. El turismo cultural crece un 80% desde 2021 en la provincia de Barcelona, según la Diputación. El entorno de la ciudad condal recibió una valoración de un 8,5 en una escala de 0 a 10, según destaca el carácter y la amabilidad de la gente, la seguridad, el alojamiento y las playas, mientras que el ruido, la accesibilidad y el aparcamiento recibieron las peores notas. Una vez que nos hemos puesto al día con las noticias más relevantes del sector, continuamos nuestra charla con José Cruz, gerente de Certamen Caravaning y Caravanas Cruz. Imagino que cuando comentaba mi compañera, hablaba de la inversión por parte de estos gobiernos locales y regionales, no debe ser muy elevada ese montante económico. ¿Por qué cree que esos gobiernos de los que hablaba, Francia, Italia, Alemania, sí apuestan por este tipo de turismo y el nuestro está todavía un poco más rezagado, ¿no?, en esa lista? Porque es mi punto de vista, cuidado. Es decir, yo creo que ellos, como nos llevan 30 años de adelanto, ellos lo sufrieron, digamos, o lo vieron venir muchos años antes que nosotros y abrieron mucho la mano en precisamente. Es raro un municipio de Francia que no tenga un área de pernocta, pero muy raro. Pero es más, diría que también un camping. Es decir, eso es una cosa, como decir, pues tengo un pueblo en Francia, el que sea, pues voy a tener una gasolinera. Pues
Lo otro era prácticamente lo mismo. Aquí se ha tardado mucho en reaccionar. También tenemos que tener en cuenta que España es un país que siempre nos había gustado mucho el ladrillo. Es decir, automáticamente pensábamos siempre comprar un apartamento o, lógicamente, hacernos una casita en el campo, más buena, más mala, pero teníamos esa mentalidad. Hoy día hemos cambiado totalmente y especialmente con la nueva generación. De ahí el que, por ejemplo, los campers, que son furgonetas camperizadas interiormente, pues ha tenido con la nueva generación, hablando de 30, 35, 40, 45 años, un aumento impresionante. Es decir, que ha subido mucho. Ahora ha bajado también otro poco, por lo que he comentado antes, con el tema de que subimos demasiado y ahora pues nos estamos estabilizando. Pero sí, es así. Y en este sentido, ¿de qué manera trabajáis para dar un impulso a esta apuesta de parte de gobiernos, tanto locales como regionales? Bueno, yo soy vicepresidente de la asociación ASEICAR a nivel nacional. Estamos en contacto con ayuntamientos, con ministerios, siempre demandando que no se pongan, digamos, impedimentos, sino que sea, digamos, financiación privada o del ayuntamiento, pues llegar a unos acuerdos para que den permisos para poder poner áreas de pernota. Eso, los campings, cada vez hay más campings. Digamos, tienen un poco más abierta la mano. Es decir, ahora hace falta que eso suceda también con el tema del autocaravanismo. Eso mismo que usted decía, se me venía a la mente, y lo recordará mi compañera, la iniciativa puesta en marcha recientemente por la Diputación de Sevilla al respecto, porque ha creado una guía con esas áreas de pernocta por la provincia y vendía un poco el proyecto como un motor importante económico y también para vertebración de municipios menores de 20.000 habitantes, que de otra forma pues sería más difícil, ¿no?, visitarlos, ¿no? Por supuesto, tiene toda la razón del mundo. Pero no solamente eso, porque cuando hablamos de autocaravanas o caravanas, siempre nos viene a la mente, los que tenemos cierta edad, eh, que eso es de gitanos. Es decir, antiguamente había que luchar mucho con ese, digamos, sin Estereotipo. menospreciar, digamos, a la etnia gitana, cuidado, sino que se pensaban que llevaban la casa a cuesta y que era un turismo barato. Es todo lo contrario. Un turismo que está bien de precio, pero que lo que vende este turismo es libertad, es decir, y contacto con la naturaleza. Y eso de que a veces se escucha es que han dejado una calle llena de basuras, eso puede ser pues gente como en todos los sectores que pasa, pero bueno, lo sacan como noticias. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor hay intereses que no quieren que se ponga, digamos, ese sector. Tenemos que tener en cuenta que un matrimonio o que vaya con hijos o sin hijos, que como mínimo son dos, y el gasto diario son unos 100 euros. Eso no lo gastan todos. Si estás en un hotel, no te sueles gastar. Bueno, si cuentas lo que vale la habitación, sí, pero como en este caso el autocaraván tú lo tienes pagado o lo has alquilado, lógicamente tú no comes dentro del autocaravana, a lo mejor desayunas, pero tú te vas a visitar los sitios turísticos bonitos de ese pueblo, pero luego te vas al restaurante de referencia que sabes que vas a comer espléndidamente y ahí te dejas una pareja, te dejas enseguida pues 50, 70, 80 euros, luego la compra que hagas en las tiendas del lugar, es decir, combustible, es un turismo que necesita dinero para moverse. No es un turismo como se piensa de baja categoría, todo lo contrario. Estamos hablando de una inversión en compra. Estamos hablando de una inversión de entre 60, 70, 80 mil euros hasta 500 mil euros que circulan por las carreteras de España. Con lo cual, creo que por sí solo ya habla el precio. Por tanto, en este sentido podemos decir que sí, que se genera un movimiento importante económico.
Muy importante. Ahora estamos terminando precisamente el estudio, porque el último lo hicimos en el 2017, el estudio, digamos, sectorial económico, y es de luego una cifra demoledora. Es decir, es muy importante. Es lo mismo que fuimos el único país, cuidado, que tuvo, digamos, hicimos un estudio con la Universidad de Madrid, la contaminación. Solamente estaba por delante de nosotros el tren. Los demás contaminaban bastante más que el autocaravanismo. ¿Y este tipo de ferias y certámenes, qué aporta al usuario que acude a ellas? Bueno, lógicamente la ventaja que tiene el ir a una feria es que en vez de ir a dos o tres áreas, digamos, que tengan vehículos expuestos, un número determinado, el ir a una feria es que normalmente ves casi el 80% digamos, de la oferta que hay de marcas. Con lo cual allí entra, por ejemplo, la de Alicante, estamos hablando, si no mal recuerdo, unos 20 y tantos mil metros de exposición, pues allí es un continuo subirse a un autocaraván, bajarse, subirse al otro, tal, a una caravana, a un camper, así todo el día. Y no se aburre, ¿eh? Termina reventado. Es decir, por eso le digo que esa es la ventaja, aparte pues, de las ofertas que se suelen hacer siempre por parte del distribuidor y del fabricante, que siempre también apoya al expositor. Por otra parte, José, diría que es un sector fuerte y unido, porque ya son muchas las asociaciones registradas, ¿no? Y cada vez más relacionadas con este mundo de las caravanas y autocaravanas. La verdad, vamos a ver, eh, el sector nuestro viene un poco, tenemos que fijarnos en el sector del automóvil. Y el automóvil son distribuidores, tienen unas fábricas detrás que les han nombrado distribuidores y tienen que luchar para vender vehículos porque es como pueden continuar con sus empresas y que no las tengan que cerrar. En el mundo del del caravanismo, pues sucede un poco lo mismo, es decir, cada uno va a su empresa, luego estamos, lógicamente, digamos, unidos en el tema de estar en las asociaciones que hay y de ahí siempre se hacen cosas buenas para todo el sector, para todos los que están asociados, que de todas formas también repercute al que no está asociado. Pero para que nos hagamos una idea, si antes estoy hablando de una década, habíamos 200 empresas y vendíamos 2.000 autocaravans al año, pues ahora se venden 8.000 autocaravans, pero hay 16.000 empresas. Exagerado un poco, ¿eh? Se nota. Entonces, claro, no subimos lo que deberíamos de subir los que llevamos muchas décadas porque se colocan empresas, como se le ha dado mucha publicidad, pues, lógicamente se colocan, la prueba la tenemos en los coches de ocasión. Es decir, que hay empresas que son verdaderos holdings, así que en esto pasa más o menos lo mismo. Pero en fin, nos llevamos bien. Vamos terminando esta entrevista, interesante sin duda. Hablamos a lo largo de ella de esas áreas de pernoctación que están distribuidas a lo largo de todo el territorio. ¿Cuál ha sido la evolución en estos últimos 20, 30 años? Bueno, la evolución de entre 20 y 30 años es que hace 30 años no había ninguna. Es decir, punto, era cero. Si hablamos de hace 20, pues empezarían algunas ya a colocarse, pero testimonial, es decir, estamos hablando de 50 áreas de pernota, es que eso no es para nada. Es decir, ahora repito que estamos en 2000, pero es que Francia tiene 5.000 más, Alemania 6.000, Italia, que también es un país, un receptor de turismo mediterráneo, pues tiene también un montón de áreas de pernota. Nosotros nos hacen falta en España, debido a, digamos, al territorio que tenemos y lo que ofrecemos, nos hacen falta 4 o 5.000 áreas más, pero ya, no dentro de 10 años, porque dentro de 10 años nos harán falta muchísimas más. Uh-huh.
Por otra parte, José, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías en este sector? Porque vemos cómo cada vez, ¿no?, está más unificada la información, los detalles en aplicaciones centradas también en este tipo de turismo, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, el tema tecnológico en el autocaraván es, repito, como resulta que es, llevas un motor, llevas un chasis y luego tienes la vivienda. Es decir, todo eso ha repercutido lo mismo que el automóvil. Es decir, llevas GPS, en fin, llevas cámaras delanteras, traseras, 360, en fin, antenas parabólicas, aires acondicionados, pilas de litio, lo que te puedas imaginar. Es decir, está totalmente, digamos, modernizado. Los productos también han cambiado mucho, antes eran mucho más pesados y ahora son más ligeros y más fuertes. Todo se ha modernizado mucho. Vamos a la par que el automóvil. Yo, para finalizar por mi parte, Rocío, le quería preguntar, ¿es muy severa la normativa que rige el mundo de las caravanas y autocaravanas? No, no es muy severa. Lo que pasa es que depende de qué municipios, pues lo que hacen es poner, en vez de ayuda, poner impedimentos. Y todavía tenemos sitios que al entrar al pueblo hay una placa que pone prohibido autocaravans. Eso en realidad está prohibido por el régimen, digamos, del tráfico, es decir, porque es una ley a nivel de Estado. Pero ahí está, como también los ayuntamientos hacen un poco lo que ellos pueden, pues está bastante... Es decir, no ponen facilidades. El ayuntamiento que pone facilidades, enseguida se están abriendo áreas de pernotas, parkings, enseguida digamos, el financiero, el particular, enseguida está deseando que le pongan no la alfombra roja, sino que le den simplemente rápidamente permiso y tal, y enseguida hace una inversión, porque hay ayuntamientos que quieren hacerlo ellos, o también conjuntamente con la financiación privada. Es decir, que ahí cogemos todos, sin lugar a dudas, pero nos hace falta mucho por recorrer. ¿Sí? Nos quedamos ya sin tiempo, de modo que vamos a despedir a José Cruz, gerente de certamen Caravaning y Caravanas Cruz, agradeciéndole que nos haya atendido, que haya aceptado nuestra invitación y que nos haya pues mostrado todos estos aspectos interesantes del mundo de las caravanas. Muchas gracias y un saludo. Gracias a todos ustedes. Última llamada a los pasajeros de este podcast. Si has esperado hasta el final del podcast es porque sabemos que estabas atento a nuestra última llamada. De la mano de expertos de la materia abordada en este episodio, en esta ocasión el turismo de autocaravana, cerramos este episodio que está disponible en las principales plataformas de podcasting. Viajar en autocaravana por España, como venimos diciendo en este episodio, ofrece una libertad casi total, pero también exige conocer bien la normativa y planificar cada etapa con criterio. En RACE han elaborado una guía de consejos clave para moverte con seguridad, optimizar el consumo, elegir dónde dormir sin problemas y descubrir algunas de las mejores rutas para recorrer el país sobre ruedas. Priscila Sellier es la directora de comunicación corporativa de RACE España y nos deja este interesante decálogo. Ahora que se acerca el verano, desde RACE queremos compartir 10 consejos para viajar en autocaravana con más seguridad, evitar problemas y así disfrutar mucho más del viaje. El primero es planificar la ruta y las paradas con antelación. Aunque improvisar forme parte del atractivo del viaje, conviene llevar una ruta aproximada e identificar áreas de servicio o lugares donde pasar la noche. Una autocaravana no tiene el mismo margen de maniobra que un coche y no todos los destinos están preparados para este tipo de vehículos. Segundo consejo, tener clara la normativa. Estacionar no es lo mismo que acampar. La mayoría de las sanciones relacionadas con autocaravanas vienen de no distinguir entre estacionar y acampar. Una autocaravana puede estacionar como cualquier otro vehículo, siempre que no exceda su perímetro ni genere molestias. El problema surge al desplegar un toldo, sacar mesas o sillas o colocar calzos visibles. Ahí ya se considera acampada y entran en juego restricciones según el municipio.
Tercer consejo, adaptar la conducción al tamaño y al peso del vehículo. Una autocaravana necesita más distancia de frenada y responde más lentamente ante cualquier maniobra o imprevisto. Además, el viento lateral y las carreteras secundarias o de montaña requieren todavía más atención. Por eso conviene mantener una conducción suave y evitar maniobras bruscas. Cuarto consejo, controlar el consumo y optimizar el gasto de combustible. En una autocaravana el consumo no es un detalle menor. Lo habitual es moverse entre los 10 y los 15 litros cada 100 kilómetros, aunque puede aumentar según el peso o el tipo de la carretera. Mantener una velocidad estable y revisar la presión de los neumáticos ayuda más de lo que parece. Quinto consejo, elegir bien dónde pernoctar. Dormir dentro de una autocaravana es legal siempre que el vehículo esté correctamente estacionado, pero algunos municipios limitan el estacionamiento en zonas turísticas o protegidas, por lo que conviene fijarse en la señalización. Además, las áreas de autocaravanas y los campings suelen ser la opción más cómoda y segura para descansar y disponer de servicios. Sexto consejo, vigilar el peso y la distribución de la carga. En una autocaravana es fácil empezar a cargar cosas por si acaso y acabar viajando con demasiado peso, algo que influye en cómo responde el vehículo. Tan importante como cuánto se lleva es cómo se reparte. Demasiado peso atrás o en un lateral hace que la autocaravana sea más inestable, especialmente en curvas. La regla básica es sencilla, lo más pesado abajo y cerca del centro. Séptimo consejo, revisar el estado del vehículo antes de salir. Una autocaravana no es un medio de transporte, también incorpora sistemas que requieren atención para hacer la vida a bordo más cómoda. Antes de iniciar el viaje, conviene revisar neumáticos, niveles o batería, además de comprobar depósitos de agua, sistema de gas o vaciado de aguas residuales. Octavo consejo, tener siempre presentes las dimensiones del vehículo. La altura, anchura y longitud condicionan gran parte del viaje. Hay aparcamientos, túneles o calles estrechas por las que simplemente no se puede pasar. Por eso conviene prestar atención a las señales de gálibo antes de entrar en zonas urbanas o carreteras estrechas. Noveno consejo, priorizar la seguridad también cuando se estaciona. Elegir bien dónde parar forma parte del viaje. Las áreas habilitadas y los campings suelen ofrecer más tranquilidad y seguridad que las zonas aisladas o poco transitadas. Además, conviene aplicar medidas básicas como no dejar objetos de valor a la vista y asegurarse de que el vehículo queda correctamente cerrado. Y nuestro décimo y último consejo es gestionar correctamente el agua y los residuos. Viajar en autocaravana implica gestionar constantemente recursos como el agua limpia o las aguas residuales. Vaciar los depósitos en puntos habilitados no solo es obligatorio, también ayuda a preservar el entorno, porque al final viajar en autocaravana tiene mucho de libertad y cuando toda la parte práctica está bajo control, lo único que queda es disfrutar del camino. A punto de coger nuestro equipaje, nos despedimos hasta el mes que viene en un próximo episodio. Un saludo de Rocío Martínez y de Alfredo Guardia. Y en la parte técnica hemos contado con la inestimable ayuda de EOB Productora. Te recordamos que puedes suscribirte y escuchar el resto de episodios de este podcast en nuestra página web europapress.es/podcast o a través de las diferentes plataformas de podcasting.